El cuento que les traigo hoy se llama Terror en el Río Verde. Había una vez, en un lugar muy lejano llamado King Country, un niño que creció rodeado de belleza y tranquilidad de la naturaleza. El pequeño niño, que llamaremos Señor G, vivía en una casa con vistas a un río sereno, el Río Verde. A él le encantaba mirar el río, observar cómo flotaban las hojas y cómo los peces saltaban fuera del agua. Sin embargo, a medida que el niño crecía, su fascinación por el río tomaba un tono cada vez más oscuro. Bienvenidos a Cuentitos en la Virocueva, cuentos para adultos contados como para chicos. Mi nombre es Cristian Frigo y conmigo, como hoy siempre, está la gran Mandy Potter. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mandy Potter y estoy acá para hacer comentarios innecesarios y ponerle humor a temas que normalmente no lo tienen. Pero contéstenme, que me encanta saber, me encanta leer sus comentarios. ¿Cómo están? Bien, Mandy. Mal, Mandy. Del orto, Mandy. Contéstenme, que a mí me hace muy feliz leer sus comentarios. Cristian Frigo, ¿cómo anda? Del orto, Mandy. Bueno, está bien. Bueno. ¿Empezamos? Empezamos. Cabe mencionar que estos cuentitos de este nuevo segmento son todos hechos reales, nada más que lo reescribimos para que sea más como un cuentito. Sí. Pero el cuento que les traigo hoy se llama Terror en el Río Verde. Había una vez, en un lugar muy lejano llamado King Country, un niño que creció rodeado de belleza y tranquilidad de la naturaleza. El pequeño niño, que llamaremos Señor G, no punto G, no confundir. No. Vivía en una casa... Para señor G, pero era un niño. En este punto, sí, después más adelante lo vamos a conocer como señor G. O sea, ahora es niñito G. Sí, ahora es un niño G, claro. Pero después va a ser un señor G, después un hombre X, que tal vez, no sé. Ok. Pero a lo que voy es para ir familiarizándonos. Niñito G, ¿Cómo pariente llamarlo? cercano del niñito Jesús. Vivía en una casa con vistas a un río sereno, el Río Verde. A él le encantaba mirar el río, observar cómo flotaban las hojas y cómo los peces saltaban fuera del agua. Sin embargo, a medida que el niño crecía, su fascinación por el río tomaba un tono cada vez más oscuro. Y más verde. Más verde oscuro. Más verde, o sea, marihuana. Más verde oscuro. El señor G no siempre fue reconocido por ese nombre. En realidad, cuando era niño, era simplemente Gary. Gary creció en una casa ubicada al borde del río. ¿Como la mascota de Bob Esponja? Sí. Aunque parecía una escena idílica, la verdad era muy distinta. Su hogar estaba lleno de tensiones y conflictos, con un padre dominante y una madre ausente. A pesar de estos obstáculos, Gary encontró consuelo en la naturaleza que lo rodeaba, especialmente en el río cercano a su hogar. Pasar tiempo en el río le daba a Gary una sensación de control que le faltaba en casa. Observando el flujo constante de agua, le daba una extraña sensación de poder. A medida que crecía, esta fascinación por el río se transformó en algo más oscuro. Ya no era solo un lugar de escape, sino un lugar donde podía ejercer control total. Un lugar donde nadie más podía dictar lo que debía hacer. Mientras tanto, en la bulliciosa ciudad de Seattle, otro niño crecía en un mundo muy diferente. Este niño, al que llamaremos Agente R, vivía en una pequeña casa en una calle concurrida, llena de tiendas y cafeterías. Aunque su mundo estaba lleno de ruido y ajetreo, lo que realmente apasionaba era la tranquilidad del misterio, resolver acertijos y rompecabezas, y la emoción de la casa de un buen juego de pistas. Como era de esperar, este interés lo llevó a convertirse en un investigador cuando creció. Es como la diferencia de clases, ¿no? Sí. Niño privilegiado, policía, inspector. A ver, los dos, lo que tuvo el problema el otro chico no era que vivía en el campo, sino que la casa era un desastre. Claro. Niño con familia disfuncional. Bueno, veremos. Tiene fascinación por ríos. Claro. Río, como agua de río. No sé si seguiremos frío riendo una vez que continúe esta historia, pero a medida que el señor G se hacía mayor, su fascinación por el Río Verde crecía. Pasaba horas ahí, simplemente miraba el agua fluir. Pronto los rumores sobre las visitas nocturnas del señor G al río empezaron a circular por la pequeña comunidad de King County. Los residentes empezaron a notar que, curiosamente, cada vez que el señor G visitaba el río,
alguien en el condado desaparecía. Ok, psicópata alert. Y no es tu ex, reina. No es mi ex. No es tu ex, rey, tipo. Lo que pasó fue que el señor G comenzó a seducir mujeres jóvenes, a menudo recurriendo a encantos falsos y engaños para ganarse su confianza. En realidad, la manera normal. Claro, sí. Una vez que lograba atraerlas a su lugar favorito junto al río, las sometía a su voluntad. Cada mujer que desaparecía de la comunidad de King County se convertía en una nueva víctima del señor G y su oscura obsesión. Después de cada crimen, el señor G llevaba a cabo su ritual junto al río. Dejaba un objeto de la víctima, un broche, un collar, un anillo, en una roca específica que daba al río. No eran solo trofeos de sus acciones horrendas, sino también una forma de marcar territorio y ejercer su dominio. Ok. A pesar de que este comportamiento parecía increíblemente arriesgado, el señor G tenía la confianza suficiente para pensar que nunca sería descubierto. Se había familiarizado tanto con la zona que podía moverse sin ser detectado, y su habilidad para ganarse la confianza de las mujeres le permitía actuar sin levantar sospechas. No sin levantarse a la mañana, porque ahí estaría complicado. No, él trabajaba por las noches. Por las noches. El Como señor Batman. es como Batman, pero al inverso. Pero claro, es otro tipo de psicópata. Not Tab. Not Batman. No, Batman no, es Nam-Tab. Ok. Que es el inverso de Batman. Ah, entendí. El señor G, en su distorsionado ritual, dejaba a sus víctimas en las profundidades del Río Verde. Qué sereno. En su mente, el río era su santuario, un lugar donde podía ejercer un control total y absoluto. Por lo tanto, sumergir a las víctimas en el río era una parte crucial del ritual oscuro. Y el río ahí diciendo, ¿yo qué tengo que ver, rey, acá? ¿Qué santuario? Rajá de acá. Anda para allá, bobo. ¿Qué mira, bobo? ¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Este acto no solo le proporcionaba al señor G un sentimiento de dominio, sino que también añadía un grado de dificultad para las autoridades. El agua del río complicaba la preservación de las pruebas y permitía que las corrientes transportaran los cuerpos de las víctimas lejos de la escena del crimen, Claro. dificultando su localización y la vinculación con él. Ajá. Por otro lado, volvemos al agente R, que ahora era un reputado detective, que no era reputo, sino que tenía una gran reputación. Una gran reputación. Empezó a notar el patrón. Había un aire de misterio que rodeaba el Río Verde, algo que no podía ignorar. Aunque al principio parecía una coincidencia, pronto se dio cuenta de que no lo era. Era un patrón. Era un patrón. Había una conexión entre las visitas del señor G al río y las desapariciones. El agente R decidió que tenía que llegar al fondo de este misterio. Se puso a trabajar buscando... O al fondo del río. Sí, el fondo del río. Bats. Buscando pistas y pasando horas estudiando los detalles de cada desaparición. No obstante, por más que buscaba, no podía encontrar una pista sólida que lo llevara al señor G. Pero el agente R no era alguien que se rindiera fácilmente. Sabía que la clave para resolver este misterio estaba ahí afuera, y estaba decidido a encontrarla. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y los meses en años. A la mierda. A pesar de su determinación y diligencia, el agente R no pudo encontrar ninguna pista que lo llevara directamente al señor G. Las desapariciones continuaron y la sombra del misterio del Río Verde parecía cada vez más grande y oscuro. Sin embargo, el agente R no se dejaría intimidar por estos desafíos. Si el misterio era grande, su determinación era incluso mayor. Sabía que tenía que seguir buscando, seguir intentándolo, y eso es exactamente lo que hizo. Perseverancia. Resiliencia. Como te guste, reina. Exactamente. Mientras tanto, el señor G continuaba con sus visitas nocturnas al río. Se levantaba todo lo del condado este. Cada vez que desaparecía alguien, él se sentaba en su lugar favorito junto al río, sonriendo mientras miraba el agua fluir. Pero una noche hizo algo diferente. En lugar de sentarse simplemente y observar el río, sacó un objeto de su bolsillo. Era un viejo broche que pertenecía a una de las personas desaparecidas. El señor G dejó el broche en una roca como un pequeño tributo y luego se marchó. Un par de días después, el agente R visitó el río como parte de su rutina habitual de investigar el lugar de desapariciones. Mientras recorría la orilla del río, notó un destello en una roca. Se acercó para ver de qué se trataba y descubrió el viejo broche. Reconoció el objeto en las descripciones de las pertenencias de las personas desaparecidas. A ver al broche, algo hizo clic en la mente del agente R. Se dio cuenta que no había sido una coincidencia. El señor G no solo visitaba el río,
sino que también dejaba algo atrás, algo que había pertenecido a las personas desaparecidas. Este es el primer objeto que se encontró de las personas. Antes pensaban que eran cosas tiradas. Como un trofeo. Sí. Lo que pasaba es que el señor G en su rutina, como dije, solía dejar objetos pertenecientes a las personas desaparecidas en su lugar favorito junto al río. Para confirmar sus sospechas, el agente R decidió montar una vigilancia en el lugar donde encontró el broche. Pasó noches observando el lugar desde lejos, que embole, ¿no? Sentado ahí. Capaz para él no. O capaz para él estaba súper emocionado. Es que para él estaba súper emocionado de que aparezca algún sospechoso, algún movimiento, algún algo. Él estaba expectante. ¿Y qué te digo? Que después de noches esperando, finalmente, una noche, vio al señor G llegando al lugar. Con una nueva víctima. El señor G dejó el collar en la roca siguiendo su ritual. ¿Pero para él lo vio todo? Él lo vio todo, pero ya había muerto, ya estaba muerto. O sea, él las mataba en otro lado y las llevaba al río para tirarlas y dejaba un objeto ahí. Ok, o sea, él cometía su crimen y luego iba a su santuario donde tenía sus trofeos. Sí. Y tenía la misma rutina de cómo deshacerse del cuerpo. O sea, Sí. era un asesino Modus ordenado. operandi, sí. Modus operandi tenía. Esto confirmó la sospecha del señor R. Imagínate, Ay, amigo, ahí ató cabos. te agarraron Con las manos en el fiambre. la masa, tipo, claro, sí. Estaba haciéndose un sándwich de jamón y queso. Dios. Al tener evidencia directa del ritual del señor G y al poder conectar estos objetos con las personas desaparecidas, perdón, no fue con el cadáver, fue con el objeto nada más a dejarlo. El cadáver ok. ya lo había puesto en otra parte del río posiblemente. Ok. Pero se iba tirando a diferentes alturas del río para que sea todavía más él difícil de solamente determinar. lo vio dejando un objeto de... ok. Él le iba dejando un objeto en el mismo lugar, pero el cadáver lo dejaba en otro lado. Andás a ver por qué no, que pasaba por la mente del señor G. Esto confirmaba la sospecha del agente R. Al tener evidencia directa del ritual del señor G y el poder de conectar estos objetos con las personas desaparecidas, el agente R finalmente tuvo suficientes pruebas para arrestar al señor G y poner fin a estos horribles actos. El señor G fue arrestado y llevado a juicio. Y finalmente se hizo justicia para las víctimas de King County, que finalmente pudo respirar aliviado. Y el agente R se convirtió en un héroe local. Aunque la historia del señor G y el agente R es oscura, también es una historia de justicia y determinación. A pesar de las adversidades, el agente R nunca dejó de buscar la verdad y finalmente logró dar a las víctimas y a sus familias una justicia que se merecían. Ahora vamos a tocar la historia real un poquito, Ok. para que entiendan de dónde viene esto. El señor G de nuestro cuento en realidad es Gary Ridgway, conocido como el asesino de Río Verde, quien se convirtió en uno de los asesinos de serie más prolíferos de la historia de los Estados Unidos, confesando haber matado a... Tira un número. 200 mujeres. No, menos. Bueno, Menos de 100. 50. 79 mujeres. Ok. Ridgway creció en SeaTac, Washington, y tenía un interés particular en el río Green, que se convirtió en el lugar de descanso de muchas de sus víctimas. De 1982 a 1984. Fueron 2 años nada más, por A suerte. la mierda. O sea, en 2 años mató a 79 mujeres. O sea, sedujo a 79 mujeres y las mató. Mira qué bien. Mujeres, O sea, qué bien que sedujo a 79 Sí, igual no mujeres, todas, porque mira, no que las mató. mujeres jóvenes, muchas de ellas eran trabajadoras sexuales en situación Claro. vulnerable. Bueno, entonces no las sedujo. Comenzaron a desaparecer en el área de Seattle. Ridgway las atrapaba con acentos falsos, las estrangulaba y luego las dejaba a sus cuerpos en áreas boscosas cerca del río Green. A menudo volvía a lugares donde dejaba a las víctimas para cometer actos necrofílicos. Necrofilia. Din, 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 din. Ahí ponemos un efecto de... ding, 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 ding. En 1980, o sea, a veces se ve que los dejaba enterrados por ahí los cadáveres y volvía a cometer necrofilia. Y otra vez se las tiraba al río cuando ya estaban tipo... Claro. No Ya no servían daban para pa' más. Ya no daban para más. Se le acabó el kilometraje. En 1982, el detective Dave Richard, quien es nuestra historia, es el agente R, fue asignado al caso. Pasarían casi 20 años antes de que Ridgway fuera detenido. Las pruebas de ADN que no estaban disponibles en las primeras etapas de la investigación finalmente vincularon a Ridgway con las víctimas. O sea, no existían cuando empezaron a investigar esto, Claro. después sí. En 2001 recién, Ridgway fue arrestado y en 2003 fue declarado culpable. Pero tuvo 2 años de actividad. Tuvo 2 años de actividad, pero recién lo pudieron, o sea, y lo capturaron, pero no lo pudieron No lo Probar. pudieron probar. O sea, hasta, definitivamente hasta... lo procesaron, pero no tenían las pruebas suficientes para declararlo culpable. Sí. En este caso ya se declaró culpable de 48 cargos de asesinato de primer grado, Ok. aunque las estimaciones del número total de sus víctimas varían. Como parte del acuerdo de culpabilidad para evitar la pena de muerte, Ridgway cooperó con los investigadores para localizar los restos perdidos de la víctima. Ok.
En este caso sigue siendo uno de los más notorios en la historia del crimen estadounidense, en parte debido a la gran cantidad de víctimas y el largo periodo de tiempo que transcurrió antes de que Ridgway fue llevado a la justicia. Y esta fue la historia del señor G y el agente R, el terror en el Río Verde. ¿Qué te pareció, Mandy? Bien, lástima que el río era verde. Y podía ser verde, pero sonaba un poquito que era rojo, ¿no? Sí, es que el color verde me hace acordar a la esperanza, verde esperanza, y ahí no había esperanza. No, de hecho, llegabas ahí ya no tenías esperanza. No, ahí ya no podías cantar Color Esperanza de Diego Torres. Yo esperaría que nadie más cante esa canción nunca más en la vida. ¿Por qué? Porque No sé, me trae mucho cringe ¿no ya a te esta altura gusta de la saber vida. que se puede, querer que se pueda, No, me mintió toda la vida esa canción. quitarse los miedos, sacarse los afuera, Sí. pintarse la cara? Así terminó, en Color una cárcel esperanza. diciendo ¡Guardia! Casi se lo hogar. Bueno. Casi, ¿no que sí? No, creo que sí. Claro que por eso gritaba guardias. Sí, sí. Mientras Bien, se lo estaban... Ahí está, pintate esta, le dijeron. Claro, pintate esto. Pero creo que Color Esperanza fue después. Bueno, no importa. ¿Y A tuvo mí qué? me gusta mucho este formato de cuentito. No lo Ujú. abandones. No, voy a tratar de seguir haciendo... Nos gusta. ¿A ustedes les gusta? Déjenlo en los comentarios. Tenemos a Joy, que vino de invitada recientemente. Sí, y dijo que a ella le encantó. Le encantó. Bueno, Mandy, ¿por dónde te podemos encontrar? A mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Mandy Potter Oc. Cristian Frigo, ¿por dónde te podemos encontrar? A mí me pueden encontrar por Instagram como CEFrigo con doble E en vez de una I. Y nada más. Esto sería todo por el día de hoy. Y colorín colorado, este cuentito Cuentitos. ha terminado. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Muchos besos. Chau, chau. Gracias por acompañarnos nuevamente en otra emisión de Cuentos en la Virocueva. Si les gustó, no se olviden de suscribirse y darle like. Y si no les gustó, recomiéndenlo para que otra persona también se coma el garrón como ustedes.